¿Qué tal, amigos de Psicostop? Saludos. Vamos a ver el día de hoy un video importante sobre un diagnóstico que ha ido aumentando. Es sobre la ansiedad. Cuando nos diagnostican la ansiedad, ponen ansiedad a secas. Pero vamos a ver que la ansiedad se divide en diferentes tipos de ansiedad. Por ejemplo, ansiedad generalizada, estrés postraumático, fobia, agorafobia, obsesivo compulsivo. Pero es importante que tú sepas qué tipo de ansiedad tienes, que tengas un buen diagnóstico, porque ante un buen diagnóstico específico diferencial, un buen tratamiento. El día de hoy vamos a hablar sobre la agorafobia, que es un tipo de ansiedad. Esta agorafobia es un trastorno de ansiedad que implica tener miedo y evitar lugares o situaciones que podrían provocar pánico y sensaciones de estar atrapado, indefenso o incluso avergonzado. Es cuando evitas situaciones porque crees que no tienes las herramientas o recursos para enfrentarla. O te genera miedo, por ejemplo, donde hay aglomeraciones, el andar en un puente. Cuando ves situaciones que para ti implican riesgo, eso es agorafobia. ¿Se puede tratar? ¿Se puede superar? Sí. Vamos a ver cómo se trabaja esta cuestión de agorafobia y entenderla más específicamente. ¿Qué es esta agorafobia? Es un tipo de ansiedad específico, el cual puedes trabajar con diferentes alternativas. Vamos a ver esto, de esto va este video. Vamos a ver que el diagnóstico de agorafobia se realiza cuando el temor y la ansiedad son desproporcionados, son muy fuertes con respecto al peligro real que supone la situación agorafóbica. Esto es que tendemos a exacerbar, a exagerar las cosas. Aquí algo importante es que se puede producir esta agorafobia por un ataque de pánico y comienza a tener miedo la gente de situaciones que podrían llevar a otro ataque de pánico. ¿Cómo es esto? Un ejemplo. Una paciente, una niña, a sus 5 años la llevaron a un balneario, anda corriendo alrededor de la alberca, se cae. Me comenta que nada más empezó a ver cómo pasaban las rayitas de los azulejos, empezó a perder la conciencia por la falta de oxigenación, vio que pasó una sombra, que era su papá que se aventó a rescatarla. Cuando la sacan de la alberca, bueno, le dan la reanimación y esto le generó un estrés postraumático y un ataque de pánico en cuanto se iba sumergiendo. Cuando es una adolescente, tiene su pareja, su novio, le invita a un lugar donde alquilan lanchas en un lago y ella no quería, pero bueno, por quedar bien con el novio acepta y ve que el novio ni siquiera puede salir del muelle, le cuesta trabajo, incluso tiene que llegar gente a auxiliarlo y lo avientan. Y cuando empieza a remar, pues se va al centro del lago, pues porque hay más gente, entonces para estar en un lugar más privado con la novia y poder platicar, se va al centro del lago. Y ahí, cuando están en el centro, que está más hondo, se empieza a levantar de la lancha, le empieza a mover y la paciente le dice, no te muevas porque esto se va a voltear. Es que quiero platicar contigo. Se levanta y empieza a moverla más, se empieza a tensar y dice, no te muevas porque esto se va a voltear. Y el otro se voltea y cuando está de pie volteado le pregunta a la paciente, ¿sabes nadar? Y él le contesta no. Y cuando le dice no, se prenden los focos rojos y ella genera esa fobia, ¿sí? Esa agorafobia. ¿Por qué? Porque dice, por asociación de ideas, no sabe nadar, estamos a la mitad del lago, no hay nadie cerca, van a tardar en auxiliarnos, aquí es lo más hondo, yo no sé nadar, él tampoco, y entra en crisis, en ese ataque de pánico y empieza a gritar, a pedir auxilio. De niña entonces tuvo que ese ataque de pánico y entonces lo que se conecta junto, se dispara junto, al estar en esta situación de riesgo para ella, pues claro que vuelve a detonar esa agorafobia. Por eso vamos a ver que es importante ver que podemos controlar esos pensamientos y emociones, como aprendiendo a tener las herramientas para enfrentar esas situaciones. Vamos a ver que esta agorafobia, de hecho, pues parte de los miedos, los temores, sobre todo de las fobias. Y estas fobias es un temor a situaciones o cosas que sentimos como peligrosas, ¿sí? Hay diferentes tipos de fobia. Por ejemplo, de las más comunes pues son la fobia a las arañas, que es la aracnofobia,
el temor o el miedo a los perros, que es la sinofobia. ¿Cómo se trabajan las fobias? A través de la terapia de choque o a través de la otra terapia que se llama aproximación sucesiva, que es de la escuela o la corriente cognitivo-conductual. ¿Cómo se trabajan estas fobias? Por ejemplo, si alguien le tiene miedo a un perro, una terapia de choque sería meterlo a un cuarto con un perro. Y al ver el niño que el perro no le hace nada después de 5, 10, 15 minutos, empieza a disminuir ese estrés y ansiedad. Y entonces al ver que el perro se acerca, lo lame y puede tocarlo y jugar con él, va a ir disminuyendo esta fobia. Pero no todos los pacientes se les puede aplicar la terapia de choque. ¿Qué tal que tenemos un paciente con algún diagnóstico, por ejemplo, si es hipertenso? Va a subir la presión arterial. Entonces hay que tener cuidado con quién aplicamos estas terapias de choque. Alguien que le tiene miedo, por ejemplo, a las ratas, y tú lo metes en un lugar donde hay una rata, pues puede llegar a un ataque de pánico. ¿Cómo lo trabajamos entonces? Con aproximación sucesiva. ¿Y cómo es esto? Poco a poco, gradualmente. Por ejemplo, en el caso de los perros, pues le explicas al niño los perros, que hay diferentes razas, diferentes tamaños, que hay perros que son para la caza, otros incluso para el cuidar, por ejemplo un Rottweiler, ¿sí? Incluso estos perros San Bernardos que andan en la nieve con su barrilito de agua auxiliando a la gente. Y les enseñas la parte teórica sobre los perros hasta que le enseñas un dibujo a manera de caricatura que le guste. Incluso lo disfrute. Ya puede mencionar la palabra perro, ya lo puede ver. Y luego le enseñas una foto de un perro real, de un cachorrito, y lo vas creciendo de tamaño. Posteriormente le traes un perrito real, un cachorro, a 2 metros, lo acercas a 1 metro, a medio metro, hasta que logra tenerlo así cerquita, incluso lo puede acariciar. Luego ese perro, pues le traes otro más grandecito y así sucesivamente, hasta que por aproximación sucesiva puede tocar al animal, ¿sí? Entonces vamos a ver que se puede trabajar las fobias, y en este caso la agorafobia. Otro ejemplo, cuando un paciente le tiene miedo a la conglomeración social, a la gente, le daba ese miedo al subirse al metro. Y entonces, ¿qué hicimos? Me subo con él. Al ver que estaba yo con él, se sintió más seguro, más tranquilo, y entonces lo acompañé a una estación. La siguiente estación yo me voy al final del metro, del convoy, y él en la otra esquina. Él sabía que iba en ese mismo vagón, por eso se sintió más tranquilo. Pero en la siguiente estación, él se pasa a otro vagón, y yo cerca de él, donde a través de los vidrios nos podemos ver, sabía que yo iba en otro vagón. Y así, cada estación nos fuimos separando un vagón, hasta que al llegar a la otra estación, él iba al principio y yo al final del tren, del metro. Y de regreso él se vino en un convoy, en un metro, y yo en la otra, en el siguiente, venían atrás de él. Entonces pudo que gradualmente aprender a estar solo en el vagón del metro. Y entonces vamos a ver que podemos aprender esto si necesitamos, si tenemos el apoyo profesional. Es importante que lo diagnostique, lo llega a diagnosticar los médicos, ¿sí? Pero es mejor aún un especialista. Estamos hablando de un psiquiatra, alguien de la salud mental, o un psicólogo clínico, para que ese diagnóstico sea específico, diferencial, y tengamos un buen resultado. Este diagnóstico de agorafobia se realiza cuando el temor y la ansiedad son desproporcionados. ¿Qué significa? Que ya es un temor. Vamos a ver que manejar los conceptos. No es lo mismo miedo que temor, al igual que fobia. ¿Qué es miedo? Miedo es una emoción que se desata cuando es real y objetiva. Yo les pongo el ejemplo de que si aquí hay un perro, un Bull Terrier, que son temperamentales, emocionales, y me muevo tantito, corre el perro, se me pone cerca, pela los colmillos y me gruñe, yo sé que si me sigo moviendo se me va a aventar. Entonces ese es miedo, es real y objetivo. Aquí está el perro y me está gruñendo a punto de morder, pero me quedo quieto. Y el perro, al ver que no represento peligro para él, entonces se sale. Y yo empiezo a pensar, ¿y qué tal que está aquí afuera? ¿Y si me está esperando? ¿Si me está cazando? ¿Y si salgo? ¿Y si me corretea? ¿Y si me alcanza? ¿Y si me muerde? Entonces eso ya no es miedo, eso se llama temor. Y ese temor se da acá en la mente, cuando futureamos. Les hemos comentado en otros videos que hay 2 días en la vida que no podemos hacer nada, ayer y mañana. Ayer ya pasó, no podemos cambiar nada, mañana todavía no llega, pero hay gente que se la pasa mentalmente en el pasado.
es que me hicieron, es que me acuerdo, es que a partir de tal día, es que yo de niño, es que en 1900. Hay gente que al revés se la pasa en el futuro, que se llama futurear, y generan estrés y ansiedad y angustia porque futurean. ¿Y qué tal si me pasa esto? ¿Y qué tal si se para el metro? ¿Y qué tal si se va la luz? ¿Y qué tal si me alcanzan? ¿Si me asaltan? ¿Si me muerden? ¿Sí? Entonces, vamos a ver que esta agorafobia se da básicamente por un pensamiento futurista y es cuando generamos temor. El temor genera angustia por estrés y ansiedad porque no controlamos pensamiento y emociones. Por eso es que esta agorafobia se da en situaciones no reales. Únicamente se da en la mente de la gente. Alguien decía que los miedos únicamente pasaron en mi mente. Realmente o nunca se llegaron a concretar. Por eso es importante que aprendas a hacer un análisis, analizar la situación. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es real? ¿Qué sí? ¿Qué no? ¿Qué tanto corro riesgo en esta situación? Y entonces, ¿qué? Tener un plan. Cuando salgas a la calle, siempre plan A, plan B, plan C, alternativas. ¿Qué hacer en caso de urgencia? O al menos si tú lo consideras. Y entonces ahí es cuando es importante acercarte a un profesional de la salud para que te enseñe a controlar pensamiento y emociones con diferentes técnicas de relajación. Vamos a ver que te puedes relajar con técnicas de Jacobson por tensión, distensión, evocación, inducción, inhalación, exhalación, cognición. Hay muchas herramientas, un masaje, si practicas tai chi, yoga, haces oración o incluso, ¿por qué no?, generar sustancias bioquímicas del placer, por ejemplo, cuando hagas alguna actividad física. Si vas, por ejemplo, en el metro, te vas concentrando en tu música, vas, ¿por qué no?, en tu celular poniendo un juego, por ejemplo, de ajedrez, que vas metido en eso. Vamos a ver que además es importante, por ejemplo, la parte física, tener un buen descanso, un sueño reparador, buena alimentación, una buena dieta. Entonces, cuando tienes esas situaciones positivas, alejas las negativas, por ejemplo, el fumar, el tomar alguna alcohol, alguna toxicomanía, ¿sí?, el estar estresado constantemente. Vamos a cambiar ese pensamiento de negativo a positivo que se llama reconstrucción cognitiva, que ya lo vamos a ver en un siguiente video. ¿Cómo controlar pensamiento y emociones? ¿Se puede? Sí se puede. Vamos a ver cómo es esto de la agorafobia. El diagnóstico de agorafobia se realiza cuando el temor y ansiedad son desproporcionados para el peligro real que supone la situación agorafóbica. Por tanto, hay que diferenciar la agorafobia de los temores razonables, como caminar de noche por barrios peligrosos. También es importante diferenciar los casos en los que el miedo ha aparecido en una ocasión puntual, cuando aparece en repetidas ocasiones ante la exposición a la misma situación, y por último los síntomas que tienen o que se dan o que perduran varios meses. Habitualmente se establece la duración de 6 meses para diagnosticar la agorafobia. Lo más importante del diagnóstico, además de que sea certero, es que sea temprano. La agorafobia es un trastorno fácilmente identificable, con una buena respuesta a los tratamientos, pero que puede llegar a ser muy incapacitante. Ese tratamiento de la agorafobia puede ser diverso. El tratamiento de la agorafobia debe ser lo más precoz posible por la gran incapacidad que puede provocar y su asociación a desarrollar con el tiempo depresión. En la mayoría de los casos en los que la agorafobia está asociada a crisis de pánico, es posible que mejore la agorafobia al tratar la crisis de pánico. En cualquier caso, el tratamiento es muy similar para los dos trastornos. Vamos a entender entonces que básicamente la agorafobia es meramente mental. Pero es importante entenderla, aceptarla, tratarla. Muchas veces por esos miedos nos cohibimos, no hacemos cosas. Ahí hay una frase que dice: ¿qué harías si no tuvieras miedo? Piénsalo. Todo lo que podríamos hacer si no tuviéramos miedo. Le tenemos miedo a muchas cosas, al qué dirán, a qué tal si no lo hago bien, si me sale mal, si repruebo, si no soy exitoso, a la cuestión social. Tente confianza, anímate, hazlo. Vas a ver que tienes muchos recursos para enfrentar esa situación. No le tengas esos pensamientos adversos a las situaciones. Date la oportunidad de probarlo. Le tenemos miedo, por ejemplo, incluso a la muerte, ¿sí? Y hay una frase que dice: el miedo no detiene la muerte detiene tu vida. No permitas que la muerte detenga tu vida antes de. Déjala que batalle. Esa muerte que te agarre vivo, que te agarre feliz, que te agarre contento, disfrutando hasta el último momento. Y para ello acércate a un profesional con el quien puedas trabajar estos síntomas y este diagnóstico. Vamos a continuar con estos videos
Dale like si te gusta esta información, si te es útil para seguir realizándolos. Dale a la campanita para que tengas la notificación cuando los realizamos y te puedan llegar, los puedas ver puntualmente. Y no se te olvide suscribirte para que sigan llegando estos videos, los puedas ver. Y si es primera vez que ves el canal PsicoStop, te invito a que te suscribas para que tengas herramientas para enfrentar situaciones tanto externas como internas. El conocimiento nunca nos estorba, al contrario, es poder. Conócete, empodérate y resuelve tus situaciones. Enfréntala. Más que preocuparte, hay que ocuparte, pero qué mejor que con herramientas. Hasta el próximo video.